Antes de empezar, esto no es una historia inventada. Este relato nos lo envió alguien que asegura haber trabajado como vigilante nocturno en una zona forestal. No quiso dar su nombre ni la ubicación exacta del lugar. Solo pidió una cosa, que si alguien más llega a escuchar lo mismo, no lo siga. Lo que vas a escuchar es su testimonio, tal como lo escribió. No está editado para hacerlo más aterrador, porque honestamente no hace falta. Léelo con atención. Y si alguna vez te toca estar solo en medio de la nada, recuerda esto: no todo lo que te llama quiere que lo encuentres. Acepté el trabajo porque pagaban bien y porque nadie más lo quería. Vigilancia forestal nocturna, decía el anuncio. Nada complicado. Recorrer una zona delimitada del bosque, revisar que no hubiera intrusos, incendios o actividad ilegal, turnos largos y soledad total también. Pero para mí eso era un plus. Siempre he preferido los lugares donde no hay gente. El primer día me llevaron hasta la cabaña donde iba a quedarme durante los turnos. Estaba a unos 40 minutos de cualquier carretera, rodeada completamente por árboles altos, tan densos que apenas dejaban pasar la luz incluso de día. El encargado, un tipo seco, de pocas palabras, me dio las llaves y una radio. La señal falla a veces, dijo. Si pasa, no te alejes mucho de la cabaña. Asentí. Y otra cosa, agregó antes de irse. Si escuchas algo, no lo sigas. Me reí. ¿Animales? No respondió. Solo me sostuvo la mirada unos segundos y luego se fue. Esa fue la primera vez que sentí algo raro. No miedo, más bien una advertencia que no entendí del todo. La primera noche fue tranquila. Demasiado. El bosque, cuando cae la noche, no es silencioso como la gente cree. Está lleno de sonidos, hojas moviéndose, ramas crujiendo, insectos, animales lejanos. Es un tipo de ruido constante que, con el tiempo, se vuelve casi reconfortante. Pero esa noche, había momentos en los que todo se quedaba completamente en silencio. No gradual, no natural. Era como si alguien presionara un interruptor y apagara el sonido del mundo. La primera vez que pasó miré el reloj. 12:08 a.m. Duró unos 10 segundos. Luego de golpe todo volvió. No le di importancia. Mi rutina era simple: caminar un perímetro marcado, revisar puntos específicos, regresar a la cabaña, registrar todo en una libreta. A la 1:30 a.m., en mi segunda ronda, lo escuché. Un silbido, suave, irregular, como si alguien intentara imitar un pájaro, pero sin saber cómo hacerlo. Me detuve. El sonido venía de entre los árboles, a unos 20 o 30 metros. No podía ver nada, solo oscuridad. ¿Hola?, dije sin mucha convicción. El silbido se detuvo. Esperé. Nada. Di un paso hacia adelante. Entonces volvió, pero esta vez más cerca. No lo seguí. No por miedo, sino porque recordé lo que dijo el encargado. Si escuchas algo, no lo sigas. Regresé a la cabaña antes de terminar la ronda. Esa noche no dormí bien. Las siguientes noches fueron inconsistentes. A veces todo era normal, a veces no. El silencio absoluto empezó a repetirse, siempre a horas distintas, pero con el mismo patrón. Todo se apagaba durante unos segundos y luego regresaba. El silbido también volvió. Nunca igual, nunca en el mismo lugar. A veces lejos, a veces demasiado cerca, pero siempre imitativo, como si algo estuviera aprendiendo. La cuarta noche encontré huellas. No eran de animal, eso lo supe de inmediato. Eran humanas, pero no exactamente. Demasiado largas, demasiado delgadas, como si alguien hubiera estirado un pie humano más allá de lo posible. Seguían un patrón errático entre los árboles, pero lo más extraño era esto: no había huellas de ida, solo de regreso, como si lo que fuera que dejó esas marcas hubiera aparecido ahí y luego se hubiera ido.
Esa misma noche, a las 2:17 a.m., la radio se encendió sola. Estaba en la cabaña, escribiendo el reporte, cuando escuché la estática. Luego una voz, distorsionada, irregular. ¡No, sigas! Me congelé. ¿Central? Respondí. Silencio. Luego otra vez. ¡No, sigas! Pero algo no estaba bien. No era una advertencia. Era una repetición. Como si la voz no entendiera lo que decía. Como si solo estuviera reproduciendo algo que había escuchado antes. Apagué la radio. No volvió a encenderse esa noche. A partir de ahí, dejé de alejarme tanto de la cabaña. No por miedo, por lógica. Algo en ese bosque no seguía patrones normales. Y lo peor no era que estuviera ahí, era que parecía consciente. La sexta noche ocurrió lo que cambió todo. Estaba afuera, cerca de la cabaña, fumando, cuando escuché pasos. Claramente pasos, sobre hojas secas, detrás de mí. Pensé que era alguien, un intruso. Giré rápidamente. ¡Nada! Pero los pasos no se detuvieron. Seguían escuchándose, dando vueltas a mi alrededor. Lentos, medidos, como si algo caminara en círculos, sin dejarse ver. Ya sé que estás ahí, dije más firme de lo que me sentía. Los pasos se detuvieron. Silencio. Entonces lo escuché, mi propia voz. Ya sé que estás ahí, pero no venía de mí. Venía de entre los árboles. Sentí un vacío en el estómago. No era un eco, no era repetición natural. Era una imitación. Perfecta, pero vacía. Como si algo hubiera aprendido a hablar, sin entender. Retrocedí hacia la cabaña sin dar la espalda al bosque. Y entonces lo vi, por un segundo, entre los árboles. Una figura, alta, demasiado alta, delgada, inmóvil, observándome. No distinguí rostro, solo una forma, incorrecta. Parpadeé y ya no estaba. Esa noche no salí de la cabaña. Aseguré puertas y ventanas. Apagué todas las luces. Pero el sonido seguía ahí, rodeando la cabaña. Pasos, jamás. Y de vez en cuando, voces. Fragmentos de cosas que yo había dicho en días anteriores. Reproducidas, fuera de lugar, sin emoción. ¿Hola? ¿Hay alguien? Ya sé que estás ahí. A las 3:17 a.m. alguien tocó la puerta. 3 golpes, lentos, precisos. No respondí. Los golpes se repitieron. Luego mi voz desde afuera. ¡Ábreme! Se me heló la sangre. No me moví. ¡Ábreme!, repitió. ¡Soy yo! El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido, porque supe, con una claridad absoluta, que si abría, no iba a haber nada humano del otro lado. No dormí. Esperé a que amaneciera. En cuanto salió el sol, salí de la cabaña. No había huellas. Nada. Como si no hubiera pasado nada. Fui directo con el encargado. Le conté todo. No se sorprendió. Ni siquiera me interrumpió. Cuando terminé solo dijo, «Duraste más que otros». ¿Otros? Los que escuchan casi siempre siguen el sonido. ¿Qué es eso?, pregunté. Negó con la cabeza. No lo sabemos. ¿Un animal? No. ¿Una persona? Ojalá. El silencio entre nosotros fue pesado. Entonces, ¿qué hago? Me miró fijamente. No vuelvas. Renuncié ese mismo día. No regresé al bosque. No quise saber más. Durante semanas, todo volvió a la normalidad. O eso creí. Hasta que anoche, caminando por la calle, escuché un silbido. Suave, irregular. Me detuve. El sonido venía de algún lugar detrás de mí. No volteé. Seguí caminando. El silbido se repitió, más cerca. Y entonces, escuché mi propia voz. Ya sé que estás ahí. No estaba en el bosque. Pero entendí algo en ese momento. Nunca fue el bosque. Nunca fue el lugar. Era lo que estaba ahí. Y ahora sabe cómo encontrarme. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de los que saben que estas historias no siempre
terminan cuando se apaga el video. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campana, porque aquí es donde estas cosas siguen pasando. Y si tú tienes una historia, algo que te pasó, algo que no puedes explicar, o algo que nunca le has contado a nadie, mándala. Puede ser anónima, puede ser breve, pero si es real, la vamos a contar. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que imaginamos, es lo que alguien más ya vivió.